con el Señor, un nuevo tiempo con la palabra de Dios, un nuevo tiempo en su presencia. Así que le animo en esta mañana a que pueda estar conectado allí en su dial, en la radio. También estamos saliendo por la red social Facebook, ¿sí? Por el YouTube también. Estamos allí conectados a través de estos medios de comunicación para poder compartir un nuevo tiempo con el Señor, ¿sí? Así que le animo en esta mañana a que podamos establecer, ¿sí?, este tiempo juntos con el Señor, ¿sí? Es importante poder amanecer o poder agradecer a Dios en este día que nos ha regalado aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, en el cual estamos, ¿sí? En el cual estamos compartiendo este tiempo con usted, ¿sí? Así que le animo en esta mañana a que pueda prestar su oído, a que pueda prestar su corazón a Dios, ¿sí? Prestar su corazón a la palabra que Dios seguramente va a estar hablando, ¿sí?, a través de este tiempo, de esta hora de transmisión. Amén. Quiero compartirles los teléfonos para que usted pueda estar enviando su WhatsApp, su mensaje de texto, su petición de oración, lo que usted está necesitando, poder compartirlo para poder orar, ¿sí? Para poder orar por su necesidad. Sabemos que si le pide a Dios con un corazón, ¿sí?, Él va a estar escuchando, Él va a estar respondiendo a su necesidad, ¿sí? Usted puede estar comunicándose al 41 67 13 30, 11 70 15 16 75, o si no al 11 31 49 99 35, ¿sí? Son 3 teléfonos, 3 WhatsApp, en el cual usted puede estar enviando su mensaje, ¿sí? Allí vamos a estar leyendo, vamos a estar orando por su necesidad, por su petición. Amén. Como cada vez que transmitimos, como cada vez que estamos haciendo este programa, ¿sí?, presentamos esas necesidades delante de Dios. Amén. Sabemos que Él responde, sabemos que Dios siempre está dispuesto a responder, ¿sí? Todo aquel que le busca, todo aquel que tiene un corazón dispuesto, ¿sí?, dispuesto para con Dios. Amén. Antes que nada, quiero compartirles una porción de la palabra de Dios antes de ir a la alabanza, a la adoración hacia Dios. Está en el Salmo, ¿sí?, capítulo 2, del verso 11 al 12. Está en la Biblia Las Américas, ¿sí? Le voy a leer esta traducción o este formato, ¿sí?, de la palabra de Dios. Dice allí el salmista, el rey David: adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Aleluya, ¿no? Qué importante que es poder entender que acercarse a Dios con reverencia, ¿sí? Reverencia significa un respeto, una honra, significa poder tener ese corazón, ¿no?, para con Dios, de reconocer que es el Señor, de reconocer que si vamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón como a Él le agrada, ¿sí?, con un corazón sin orgullo, sino con un corazón humilde, ¿sí?, reconocer que somos criaturas, que somos personas en el cual necesitamos de Él, ¿sí? Y adorar a Dios tiene que ver con exaltar lo que Él es, ¿sí? Él es Dios, Él es el Señor, y Él está en esta mañana otorgando un nuevo tiempo de misericordia, ¿sí? Dice la palabra que cada día son renovadas su misericordia y cada día hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Entonces tenemos que adorarle al Señor, tenemos que tener un respeto para con Dios, tenemos que entender que Él nos creó para Él nos creó para glorificar su nombre, Él nos creó para alabanza de su nombre, ¿sí? Y alegraos con temblor, ¿sí? Tal vez usted en este tiempo está pasando un momento de dificultad, como cada persona en este tiempo estás pasando, ¿sí? A raíz de todo lo que estamos viviendo, a través
de las enfermedades, a través de la situación económica, a través de alguna situación en su hogar, que tal vez no es muy contento su vida, en familia, pero yo les quiero animar en esta mañana a que si usted se vuelve a Dios, si usted tiene un corazón para con Dios, si usted recupera esa amistad con Dios, que ya vamos a desarrollar más enseguida, usted puede, ¿sí?, tener un corazón alegre para con Él, ¿sí? Con temblor, dice, no es un temor, por así decirlo, un miedo, un pavor hacia Dios, sino más un respeto, sino entender que en el temor a Dios está la confianza que necesitamos tener. Dice el salmista, honrar al Hijo para que no se enoje. ¿Quién no se va a enojar? El Padre, ¿sí? Porque el Padre nos ha entregado lo mejor que tenía para que usted y yo podamos vivir en esta tierra en bendición, podamos vivir en esta tierra como su palabra lo indica, ¿sí? Y honrar significa también, ¿sí?, tener un respeto hacia Jesucristo, ¿sí? Y no perezcáis en el camino. Estamos caminando en este mundo, ¿sí? Sabemos que este mundo estamos un tiempo, si es que no viene ante el Señor, ¿sí? Estamos caminando un breve tiempo, por así decirlo, ¿no? En este mundo, ¿no? Y qué importante entender esto, de no perezcáis en el camino, ¿sí? Que podamos entender que ya el Señor nos dio el retorno hacia el Padre a través del Hijo, ¿sí? Para que no se inflame de repente su ira, ¿sí? Sabe que Dios está, por así decir, ¿no?, está dando oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que se vuelva a Él, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo somos los últimos tiempos, ¿sí? Estamos viviendo los últimos tiempos en el cual la Biblia habla claramente, ¿sí?, claramente de que estamos viviendo los últimos tiempos de gracia, ¿sí?, para alcanzar salvación, ¿sí?, para alcanzar salvación. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo, ¿sí?, antes de que de repente se descargue la ira de Dios. Sabe que la ira de Dios no es algo que va a ser, bueno, suavecito, ¿no? Va a ser algo tremendo, terrible, ¿no? Dice la Escritura que después de que la iglesia sea quitada, sea arrebatada, ¿sí?, cuando el Señor aparezca en las nubes, allí de repente se va a derramar, ¿sí?, la ira de Dios, ¿sí? ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que no honraron al Hijo, sobre aquellos que no tuvieron un respeto hacia que Él ha enviado por amor, ¿sí?, por amor de nosotros, para salvarnos, para rescatarnos justamente del día de la ira. Y por eso dice al final el salmista, ¿eh?, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian, ¿no? En este tiempo, ¿a dónde está corriendo usted? ¿A dónde está yendo? En este tiempo tal vez de angustia, de desesperación, tal vez de situaciones difíciles, ¿no? ¿A dónde está corriendo? Y hoy en esta mañana le estoy animando a que usted corra al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro, porque es bienaventurado todos aquel que en Él se refugian. ¿Sí? En este tiempo le animo a que usted se refugie en Dios, ¿sí?, que se refugie en Él. David entendió esto, él se refugiaba en Dios, él sabía que allí en la presencia de Dios nadie lo podía tocar. Entonces en esta mañana le animo, ¿sí?, le animo a que pueda glorificar el nombre del Señor, pueda alegrar el nombre del Señor, el corazón de Dios con su alabanza, con su adoración, y pídale bienvenido a mi vida, Señor, bienvenido al Padre, bienvenido al Hijo y al Espíritu Santo, que en esta mañana lo está animando, ¿sí?, a que se vuelva al Señor. Vamos a alabarle, a glorificar su nombre, y al regreso vamos a continuar desarrollando la palabra de hoy.
Aleluya, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido al Padre y al Hijo, ¿sí? La Trinidad allí trabajando constantemente a favor nuestro, ¿sí? Desplegando su amor, su gracia, su misericordia, en el cual nos lleva a poder entender, ¿sí? Que necesitamos de Él, ¿sí? Necesitamos de Él. Si usted le permite en este tiempo, en esta mañana, a que el Espíritu Santo de Dios se establezca en su vida, se establezca en su hogar, porque Él es el que va a traer a Jesucristo y toda la gloria de Dios a su vida, ¿sí? A su casa. Y la atmósfera de su casa tiene que cambiar cuando el Espíritu Santo, cuando la Trinidad completa está funcionando, ¿sí? En su casa, en su vida, usted puede ser, ¿sí? Llevado al conocimiento de Dios, pero también a suplir su necesidad, a poder salir de sus situaciones complicadas. Por eso en esta mañana quiero compartir y seguir compartiendo con lo que vengo desarrollando a lo largo de varios programas ya con sobre el amor de Dios, ¿sí? Sobre el amor de Dios, que tenemos que entender, ¿sí? Que en el amor de Dios se despliega todo el favor, ¿no? Todo el favor que el hombre necesita, amado, todo el favor que el hombre necesita para poder tener, ¿sí? Esa comunión con Dios, para poder ser restaurado, ¿no? En su vida, muchas cosas que tal vez estén desordenadas, que tal vez estén viviendo, ¿no? En un caos, en una situación de oscuridad, una situación de dificultad, ¿sí? Pero Dios está, amado, Dios está desplegando en esta mañana su misericordia, que son renovadas, está desplegando su gracia para que usted pueda en este tiempo, si tal vez usted es un hijo de Dios y ha estado por ahí dándole la espalda a Dios, que usted hoy, en este día, en esta mañana, pueda reconciliarse con Él y pueda entender que Él está reconciliando en este tiempo al hombre con Él, ¿sí? Y nosotros como sus embajadores, vamos a compartir la palabra, nosotros como su portavoz, estamos animando, instando a que el hombre, a que como yo, ¿sí? Podamos reconciliarnos con Dios, ¿sí? Tal vez usted me dice, yo no he pecado, soy una buena persona. Amado, la Biblia habla claramente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces necesitamos en este tiempo entender que tenemos que volver nuestro corazón a Dios, poder entender que tenemos que volver nuestra atención hacia Dios, ¿sí? Ser indiferente a Dios ya es pecado. Ser indiferente hacia Dios, a todo lo que Él está desplegando en este tiempo de gracia, de oportunidad, ser indiferente a eso, ya estamos cerrando, ya estamos en pecado, ¿sí? Entonces, quiero compartir en esta mañana lo del apóstol Pablo en su segunda carta a Corintios, ¿sí? En el capítulo 5, del verso 17 al 21, ¿sí? Es la base de esta mañana, ¿sí? Para que usted pueda entender el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a desarrollarlo, este mensaje. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿no? Entonces, en esta mañana, el mensaje de este programa o de este día es que se reconcilie con Dios, ¿sí? Que busque en este tiempo reconciliarse con Dios. Tal vez, como le dije al principio, tal vez usted me puede decir, yo hice tal cosa, hice buenas obras, ¿no? Pero tal vez su corazón no está en sintonía con Dios. Tal vez su vida se centra solamente en lo superficial, tal vez su vida se centra solamente en lograr cosas y no realmente tener un corazón para Dios, ¿sí? Y no realmente estar bien con Dios, porque eso es reconciliar. Entonces vengo hablando de hace varios programas sobre el amor de Dios, ¿sí? Y que ese amor es demostrado a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? El cual envió al mundo para que por medio de él sea salvo, ¿sí? En ningún otro hay salvación. No hay tal cosa como decir, bueno, yo soy de tal religión y eso me acerca a Dios. No, amado. La Biblia es clara. El único camino, la verdad y la vida, y que nos conduce al Padre, es Jesucristo, ¿sí? Al que él ha enviado, ¿sí? No hay religión, no hay ideología que pueda hacer, ¿sí? Que usted pueda acercarse a Dios. La única forma de acercarse a Dios es tener al Hijo, es aceptar al Hijo, ¿sí? Como le dije en el Salmo 2, aceptar al Hijo, honrarlo, ¿sí? Al que él ha enviado, ¿sí? Para salvación. La expresión máxima del amor de Dios es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Y la salvación es pura y exclusivamente de Dios. La salvación no es de los hombres, la salvación es de Dios. Dios le otorga al hombre, a través de creer en el que él ha enviado, en Jesucristo, esa salvación, ¿sí? Dios no envió, el Padre no envió un ángel, no envió otra persona, sino a su unigénito Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Sino que tenga vida eterna. Entonces el amor es una acción. El amor no es un sentimiento o algo emocional, sino que es algo eterno, que está en la misma esencia de Dios, porque Él es amor, ¿sí? Fue Él mismo que tomó la iniciativa en salvar, en reconciliar, amado. Él fue el que tomó la iniciativa. Dice que Él nos amó a nosotros primero, antes que nosotros le amásemos a Él. Entonces tenemos que entender en este tiempo, amada audiencia, ¿sí? De que usted no puede andar diciendo, bueno, algún día me voy a reconciliar con Dios. No, no, amado, ya el Señor tomó la iniciativa y ya nos dio esa reconciliación. Lo que pasa que muchas veces no queremos salir tal vez del pecado, o no queremos renovar o restaurar nuestra vida en base a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, claro, viene ese choque, ¿no? Decir, bueno, me hago evangélico. No, amado, no se trata de religión, se trata de relación, se trata de tener un encuentro con Dios, se trata de reconciliarse con Dios. Amén. Se trata de reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado. Ese es el conflicto mayor que tiene el hombre hacia con Dios. ¿Sí? El pecado es ofender a Dios. El pecado es hacer separación con Dios. Y no puede manifestar su gloria el Señor en aquellos, ¿no?, que persisten en estado de pecado, ¿sí? Y con esto quiero que me preste atención, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria, pero todo aquel que acepta a Cristo, todo aquel que acepta a Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de estado en toda persona que acepta a Cristo. Por eso les decía, no se trata de religión. No se trata de cambiar, bueno, antes era católico, ahora soy evangélico. No se trata de eso. Se trata de tener una relación con Dios en base a lo que el Señor estableció en su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios. El pecado es la barrera, el cual impide que Dios obre en nuestra vida, ¿no? Y muchos creen que Dios va a bendecir el pecado. Amado, eso es un error. Jamás Dios va a bendecir el pecado.
sí al pecador que se arrepiente, sí a aquel que tiene entendimiento de que ha ofendido a Dios. Amado, si usted no ofende en hechos, puede ofender en pensamiento, puede ofender en palabra, pero al fin y al cabo todos fallamos. Todos fuimos desechados de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso Él tomó la iniciativa en su amor eterno. Él dijo, bueno, no hay otra forma, ¿no? Porque el hombre, por más que le dibuje, ¿no? Por así decir algo, por más que le dibuje espejos de colores, ¿no? O tal cosa, y no se va a volver a mí, por más que le demuestre, ¿no? Todos los milagros que pueda haber, tengo que hacer algo, y ese algo fue enviar a lo que mejor tenía. Ese algo fue enviar a su propio hijo, ¿no? Para demostrar que nos ama. ¿Qué padre, amado? ¿Qué padre va a entregar un hijo por alguien que tal vez nunca se iba a volver a él? No, ninguno, amado. Ninguno de nosotros vamos a entregar a nuestros hijos por ninguna persona. Sin embargo, Él tomó la iniciativa. Sin embargo, porque nos amó desde amor eterno. Nos amó ya estando allí en la eternidad con Él. Amado, por eso, en este tiempo, tenemos que entender que hay oportunidad de Dios, que hay gracia de Dios. Donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Por eso en este tiempo usted tiene que entender que nadie merece la salvación, porque todos pecamos y estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero por eso Dios toma la iniciativa, y tomó la iniciativa de enviar a su Hijo, no tomando en cuenta nuestros pecados, dice el apóstol Pablo, que recién leíamos, sino que cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que alcancemos justicia de Dios. Muchos dicen, quiero justicia de Dios, ¿no? Y la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios es hacer lo que Él nos manda hacer, es volvernos a Él, es entender en este tiempo que tenemos que dejar, ¿no?, de ser religiosos por ahí o ser intelectuales, interpretar las cosas de Dios con la sabiduría del hombre, y es imposible, amado. Por eso hay muchos enemigos de la cruz en este tiempo, apagando, ¿no?, este tiempo de salvación, este tiempo de que el hombre se vuelva a Él, ¿no?, que son los intelectuales, ¿no? Vamos a leerlo también esto en la palabra. Los intelectuales, la palabra de la cruz es locura. Para los religiosos, no pueden aceptar a Dios, que Dios perdone pecados y que da oportunidad al hombre que se arrepiente. Para los humanistas, escuche esto, Dios es exigente, patriarcal y machista, ¿no? Eso es lo que estamos experimentando en estos últimos tiempos con todos los movimientos que hay, ¿no?, con respecto a esto, ¿no?, de que Dios es exigente, de que Dios ama a todos por igual. Sí, ama a todos por igual, por eso creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Él es padre, por eso muchos dicen, atacan, no, porque Dios es patriarcal, y sí que es padre, porque es padre, amado, y porque es padre ama. ¿Qué padre no ama a sus hijos? ¿No? ¿Y por qué es machista? Amado, Dios no es machista. Dios creó al hombre y a la mujer de igual manera, ¿sí?, para que juntos puedan, ¿sí?, reflejar la gloria de Él, ¿no? Para los gobernantes, por ejemplo, el otro enemigo, Jesucristo, es un estorbo para sus planes maquiavélicos y el que saca a luz sus fechorías. Por eso muchos, amados, no están haciendo la guerra en este tiempo a la iglesia, pero al que realmente están persiguiendo es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Entonces tenemos que entender, ¿no?, que el Evangelio, al que cree Cristo, es poder y sabiduría de Dios. Lo dice el mismo apóstol Pablo, también a los Corintios, en su primera carta, capítulo 1, del verso 18 al 24, ¿sí? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Escuche esta pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiesta su sabiduría, sino que agradó a Dios, salvó a los creyentes por la locura de la predicación.
Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Amén, sí. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender en este tiempo, amado, de que hay muchos, ¿no?, que están allí ofuscando el evangelio, ¿no? Porque para los que se pierden, dice el apóstol Pablo, es locura, pero a los que creen, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces la iglesia apostólica fue siempre perseguida por la predicación de la cruz, la resurrección y el regreso de Jesús a la tierra, porque atenta contra estos enemigos de la cruz. Estos son enemigos de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden aceptar, ¿no?, que alguien muera en una cruz, en un madero, ¿sí?, por alguien o por otra persona, por sus pecados, ¿sí? Para los inteligentes, o entre comillas, para los científicos, ¿sí?, que mucho hoy se habla, es locura, ¿no? Para los que interpretan por ahí intelectualmente, es locura, es locura. Para los judíos, o sea, para los religiosos, los escribas, los que tienen la letra, los que saben la ley, no pueden aceptar, ¿sí?, que el Señor da oportunidad a aquel que se arrepiente, ¿no? Entonces tenemos que entender en este tiempo, ¿no?, que nuestra predicación tiene que llevar, ¿no?, más que nada, como fue la iglesia apostólica y como está siendo desarrollada en este tiempo la iglesia apostólica, es buscar la reconciliación con Dios, ¿sí? Eso es lo que hacía, ¿no? Hacía volver al hombre hacia Dios, ¿sí? Porque estos enemigos de la cruz, ¿sí?, estos enemigos de la cruz atentan contra el evangelio, ¿sí?, y muchos caen en ese error. Entonces el apóstol Pablo les decía, antes de ser Pablo era Saulo, ¿sí?, el anterior programa, eran estos 4 enemigos en uno. ¿Por qué? Porque fue un intelectual religioso, perseguidor de la iglesia, de Cristo, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? Y le decía la semana pasada, o el martes anterior, que un encuentro con Jesús lo cambia todo, ¿sí? Él, de ser un perseguidor, terminó siendo un perseguido por seguir al que perseguía, ¿no? Valga la redundancia, valga las palabras, ¿no? Pero tiene que ver con un cambio, ¿no?, que ocurrió en su vida. Y ese cambio, amado, ese cambio que ocurrió en él fue un encuentro con Jesús, ¿sí? Y Jesús le tuvo que salir al encuentro, como muchos que están en este tiempo tal vez queriendo acercarse a Dios, una forma de buscarle con la inteligencia, ¿no?, del hombre, o buscarle a través de la religión, o buscarle a través, no sé, del humanismo, o a través de tener un poder para poder establecer en este tiempo, ¿no?, un gobierno o algo político. Amado, no puede haber tal cosa en aquellos que no se ha reconciliado con Dios, ¿sí? El apóstol Pablo, antes el Pablo era Saulo, le voy a repetir, era un hombre que conocía la palabra, conocía la ley, ¿sí? Era un hombre intelectual, conocía muchas cosas, ¿sí? Él fue entrenado o enseñado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de Israel, o sea, tenía las letras, tenía poder político, tenía todo, y sin embargo estaba persiguiendo a Jesús, ¿no? Y muchos hoy en este tiempo están persiguiendo a Jesús, ¿sí? Al perseguir al cuerpo, está persiguiendo a Jesús. Entonces, amado, en este tiempo el Señor quiere salir al encuentro, quiere salir al camino tuyo. Si tal vez has estado enemistado con Dios, hoy es el día para que te reconcilies, ¿sí? Un encuentro genuino con Jesús lo cambia todo. Lo cambia todo. Solo el poder de Dios puede lograr una transformación, como le ocurrió a Pablo, ¿no? Como le ocurrió a él y como nos ocurrió a cada uno de nosotros que estamos en esta mañana, o estoy en esta mañana compartiendo con usted, ¿sí? Solo el poder de Dios puede cambiar una vida,
¿sí? Si una persona deja entrar a Jesús a su vida y a su vez él sea uno en Jesús, ocurre lo que dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, que todo aquel que está en Cristo, nueva persona es, ¿sí? Nueva persona es. Para la gente es locura. La gente no puede entender que alguien pueda ser transformado, ¿sí? Por un encuentro con él, una nueva persona, pero tiene que ver con una relación suya con él, ¿sí? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, tuvo que pasar un tiempo donde él iba a perseguir, tenía que ir a predicarles, ¿no? Tenía que ir a hablarles de este camino del Señor. Entonces tuvo que haber una transformación en su vida. Este que antes perseguía, ahora está predicando al que perseguía, ¿no? Qué tremendo ese cambio, que tiene que haber una persona, ¿no? Entender, ¿no? Como dijo él, ¿no? Cuando se encontró con el Señor, que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga, ¿no? Y eso tiene que ver con un cambio, con una transformación, de dejar la vieja vida y empezar una nueva vida en Cristo, ¿sí? Aunque todo el mundo esté en contra, aunque el sistema esté en contra, aunque lo religioso esté en contra, aunque el humanismo esté en contra, aunque los intelectuales estén en contra, Cristo es poder y sabiduría de Dios a todo aquel que le acepta, a todo aquel que lo toma como Señor y Salvador. Previo a esto, lo que pasó en el apóstol, ¿sí? Antes el gran apóstol Pablo, hubo una reconciliación con Dios, ¿no? Entonces, para que ocurra el cambio de estado en una persona, es irremediable que haya ocurrido en ella una reconciliación con Dios, ¿sí? Sin reconciliación con Dios es imposible cambiar, es imposible de ser transformado, amado, porque es vital e importante reconciliarse con Dios, ¿no? Esto de estar en Cristo quiere decir que antes estaba al lado de estos 4 enemigos de la cruz. Al aceptar a Cristo cambio su posición, dejo ese lado para estar del lado de Jesús, ¿no? Es lo que le pasó al apóstol Pablo, es lo que sucede con cada quien que se convierte al Señor, un cambio de estado, ¿no? Un cambio de estado. Solo la fe, que tiene que ver con la confianza y la fidelidad en Jesús, puede lograr cambiar de vida, ¿sí? No es algo, como lo voy a repetir, algo de ir a la iglesia mecánicamente. Tiene que haber un cambio, ¿sí? Constante en mi corazón, ¿no? De cambiar de vida. Entonces la Iglesia Apostólica carga con este ministerio, el de la reconciliación, ¿sí? El de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? Para que usted lo pueda entender mejor, más detalladamente. Es el establecimiento de la paz y la amistad entre 2 o más partes enemistadas, ¿sí? O sea, el establecimiento de la paz y la amistad entre 2 o más partes enemistadas. La reconciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, hay un conflicto en todo aquel que persiste en darle la espalda a Dios. Y ese conflicto se llama el pecado, ¿sí? El pecado fue el que nos enemistó con Dios, el que nos hizo no estar en paz, ¿sí? Si usted no tiene paz para con Dios, si usted no se amiga con Dios, amado, usted no puede vivir en este mundo o en esta tierra, ¿sí? En total paz o en total amor, ¿no? Que necesita desarrollar en su vida. Y si usted no está en paz con Dios, menos va a poder estar en paz con los demás. El mensaje de la cruz, ¿no? Tiene que ver con la reconciliación, ¿sí? Si usted ve, la cruz es un palo vertical con un palo transversal, ¿sí? El palo vertical es figura de la reconciliación de Dios con el hombre, y en el medio está Jesucristo, ¿sí? El palo transversal es la relación entre el hombre con el hombre, reconciliándose a través de Cristo. Entonces todo tiene que estar centrado en Cristo. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Para poder establecer una relación con Dios, tiene que estar Cristo en el medio. Para poder establecer una relación del hombre con el otro hombre, tiene que estar Cristo en el medio, ¿no? Buscando esa reconciliación, ¿no? Entonces la reconciliación tiene que ver con establecer la paz y la amistad nuevamente con Dios.
Lo voy a repetir, mayor conflicto que atraviesa el hombre es la enemistad con Dios, porque de ahí se basa toda su vida. El conflicto que nos enemistó con Dios se llama pecado. Por eso no hay excusa para restaurar la relación rota con Dios. Porque ya Dios hizo su parte. Ya Dios dio a su Hijo en sacrificio para sanar esa relación rota a través de su sangre. Pagar la deuda que tenemos con Él. Amado, Dios hizo cargo de nuestra deuda. Y lo pagó con precio de sangre. Y ese precio de sangre fue el sacrificio de su Hijo. O sea que Dios, amado, hizo todo. Él hizo toda su parte, Él ya completó todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer, es reconciliarnos con Él, ¿sí? Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible agradarle a Dios si no creemos, si no confiamos, si no aceptamos lo que Él nos dio. Entonces arrepentirse es confesar a Dios que hemos pecado y comenzar una nueva relación con Él. Por eso, todo aquel que está en Cristo ya está reconciliado con Dios. Ya toma una tarea, reconciliar a los demás con Dios. A través del mensaje del Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios para el pecador arrepentido. Hoy la iglesia es el nexo que lleva a las personas a reconciliarse con Dios. Hoy Jesús no está físicamente en la tierra, pero va a volver. El que está aquí en la tierra es su cuerpo que está unido a la cabeza, que es Cristo, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Volcando y haciendo reconciliarse al hombre con Dios, ¿sí? Y al hombre con el mismo hombre. Entonces hoy le animo y le insto como ministro de Dios a que se reconcilie con Dios y cambie de estado, ¿sí? Porque si usted se reconcilia con Dios, usted va a poder reconciliarse con todo lo demás. Entonces reconcíliese con Dios y pasa a ser un reconciliador de Dios. Amén. Pasa a ser usted un reconciliador. O sea, un cambio, ¿sí? Inmediatamente, si usted está en Cristo, nueva criatura es, ya tiene un ministerio que desarrollar, que es el de la reconciliación. Amén, que es el de la reconciliación. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo, amado. Qué tremendo que es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios es Cristo crucificado, el Cristo resucitado y el Cristo volviendo a buscar a su amada. Amado, esto no queda solamente en un hecho histórico, sino que es real, amado, es real. Cristo está volviendo a buscar a su iglesia. Cristo está esperando, ¿sí? Aquellos que tienen que alcanzar salvación. Por eso le animo, le insto en esta mañana a que si usted es parte de esa salvación que tiene que alcanzar, usted en esta mañana tiene que reconciliarse con Dios. Tal vez usted no le conoce a Dios, pero ha estado alejado de Dios, entonces en esta mañana tiene que reconciliarse con Él. Si tal vez usted conoce al Señor y usted se ha apartado del Señor o en este tiempo se ha enfriado, que es muy común, a no congregar, a no ir a la iglesia, ¿sí? Muchas personas se han enfriado, se han apagado, han dejado, ¿sí? El altar, han dejado de servir a Dios, han dejado de honrar al Hijo, han dejado de adorar al Señor. En esta mañana le animo a que se reconcilie con Dios, que se reconcilie con Dios. Hoy Dios está llamando a aquellos hijos pródigos a que vuelvan a la casa. Que vuelvan a la casa. Porque está el Padre reconciliándose. Está con una reconciliación, amado. Por eso, mientras pueda ser hallado, busque al Señor. Mientras pueda ser hallado, acérquese al trono de la gracia. Mientras pueda ser hallado, reconcíliese. Amíguese con Dios nuevamente. Deje de estar peleando con Dios. Deje de estar luchando contra Dios y vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Dios perdona pecado, no excusas. Dios reconcilia a aquel que tiene un corazón humilde y se humilla. A él, Dios lo levanta, lo exalta. Pero primero tiene que humillarse, tiene que reconocer que ha fallado, tiene que reconocer que ha pecado, que le ha ofendido a Dios.
Por eso el hijo pródigo dijo, volveré y pediré perdón al cielo y a mi padre que he fallado. Pues tiene que ver con un corazón de arrepentido, tiene que ver con un corazón de querer amistarse con Dios. Por eso Dios ya tomó la iniciativa, por eso Dios ya nos dio, ¿no?, la reconciliación. Por eso Dios está hablando en este tiempo más que nunca con la iglesia, ¿sí?, a reconciliarse con Él. Dios está reconciliando al mundo a través de su Hijo, pero muchos le dan la espalda, muchos le dan al revés hacia Él. Entonces en esta mañana yo le animo a que usted le busque, a que usted tenga un corazón para con Él, a que usted pueda, ¿sí?, entender que su gracia y su misericordia está desplegándose a su favor. Si usted quiere que le vaya bien el resto de los días que vienen, si usted quiere que empiece a cambiar la atmósfera de su hogar, si usted quiere que empiece a funcionar lo que no le está funcionando, amíguese con Dios nuevamente, porque esa es la causa, amado. Esa es la causa. El pecado nos separa de Dios. Sin pecado, sí, podemos alcanzar todas las cosas. Estando en Cristo, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida. El Espíritu Santo en esta mañana está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que todos procedamos a un arrepentimiento, para que todos nos reconciliemos con Dios. Tal vez usted es un ministro de Dios y no está desarrollando este ministerio de reconciliación. Amado, vuelva al primer amor. Vuelva al primer amor. Acuérdese que usted tal vez fue un Saulo. Acuérdese que tal vez usted fue un perseguidor. Tal vez usted se burlaba de este camino. Tal vez usted, ¿no?, hablaba mal de los siervos de Dios. Hoy en este tiempo, tal vez usted se ha apagado ese primer amor. Entonces en este tiempo Dios está llamando a que la iglesia vuelva al primer amor, al amor por las almas, al amor por aquellos que no le conocen, al amor por aquellos hijos pródigos que tienen que volver y todavía tienen un corazón herido, tal vez porque se ha ido ese hijo. Vuelva a su reprensión, vuelva a tener un corazón de padre, vuelva a reconciliarse. Amado, tenga un corazón de reconciliación. Entonces Dios enviará esos hijos pródigos. El Padre, amado, del Hijo pródigo es figura de nuestro Dios, amado. Entonces tenemos que entender que Dios siempre está esperando que nosotros regresemos, porque sabe que somos sus hijos. Entonces, amado, si en este tiempo tal vez no está desarrollando como iglesia de Jesucristo, como embajador de Cristo, el ministerio de la reconciliación empieza a funcionar como tal. Primero reconcíliese con Dios y después busque esa reconciliación en los demás para con Dios. Amén. Voy a orar por esta palabra porque es importante entender en este tiempo, ¿sí?, que tenemos que reconciliarnos con Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra que pude compartir con la amada teleaudiencia. Señor, que tú te glorifiques en cada vida, en cada hogar, que puedan entender tu amor en acción, que es Jesucristo, que puedan entender que tú estás reconciliando al mundo a través de tu Hijo Jesucristo, que puedan entender, Señor, que tú ya hiciste toda tu parte. Señor, solamente tenemos que creer, confiar, establecernos en Cristo para ser una nueva criatura, para que las cosas viejas pasen y las cosas nuevas comiencen a suceder, a reconciliarnos contigo. Padre, ayúdanos a entender que el paso de estar en Cristo es, Señor, la reconciliación. Ayúdanos, Señor, que a través de la reconciliación podemos caminar en tus caminos. Así como le pasó, Señor, a Saulo, luego el apóstol Pablo, Señor, que tuvo una transformación al encontrarse contigo, Señor, pero su vida fue en aumento porque él se rindió, porque él tuvo un corazón de entender que todas las cosas son hechas nuevas. Al que antes perseguía, terminó siendo perseguido al quien perseguía. Señor, ayúdanos a entender que a pesar de que se levanten enemigos, Señor, al querer frustrar esta relación contigo, Señor, pues si estamos firmes en Cristo,
somos nuevas criaturas. Al estar en ti, Señor, en ti hay poder de Dios y sabiduría de Dios. Ayúdalos, Señor, a aquellos que tal vez en este tiempo te han dado la espalda, se han alejado de tu casa, Señor, que vuelvan a ti, que vuelvan del error, que puedan tener un corazón humilde como el hijo pródigo, de reconocer que al estar lejos de la casa del Padre, sufrió todas las calamidades que sufrió. Señor, obra con poder, porque estás como ese padre del hijo pródigo, esperando al hijo a volver. Tú estás esperando a que los hijos pródigos vuelvan a la casa, pero también estás esperando que aquellos que tal vez no son hijos, que también se reconcilien para ser transformados en hijos. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, Señor, en todos aquellos ministros tuyos, Señor, siervos, aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están escuchando esta radio, Señor, que puedan tener ese ministerio, esa carga de reconciliación del pecador hacia contigo. Que toda palabra que salga de su boca tenga que ver con el ministerio de la reconciliación, con el ministerio de la relación con Dios, sanada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Sana a todo aquel que está enfermo. Y es tu palabra que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Sana a aquel que está enfermo. Quita todo virus, todo malestar en los cuerpos. Sea quitado en esta hora en el nombre de Jesús. Y sea deshecho todo virus, toda enfermedad de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Trae libertad a los oprimidos. Trae libertad a los que están presos. Trae fortaleza al que está débil. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta mañana. Gracias por este tiempo. Porque podemos clamar a ti y nuestra alma fortalecerse en ti. Gracias, Señor. Porque tú eres poderoso, Dios. Eres poderoso para perdonar, para reconciliar y para desarrollar en nuestra vida todo lo que has soñado en la eternidad. En el bendito nombre de Jesús te damos el honor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Él es poderoso, ¿sí? Él está reconciliando, ¿sí?, al mundo
a través de su Hijo Jesucristo. Así que no desaproveche este tiempo de oportunidad, no desaproveche este tiempo, ¿sí?, de volver a la reprensión para con Dios. Amén. Bendecimos y saludamos a todos los que han estado escuchando y viendo esta transmisión a través del Facebook, a través de la radio, ¿sí? Bendecimos al pastor Berizán, que ha estado allí escuchando, ¿sí? Los bendecimos en esta mañana aquí de la ciudad de Quilmes, ¿sí? Estamos con la palabra, estamos reconciliando, ¿sí?, a través de ella, a que el hombre se vuelva a Dios. Amén. Estamos agradecidos al Señor de poder completar un día más este programa, el Verbo de Vida. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes trabajando para poder desarrollar esta casa apostólica en la cual estamos, ¿sí? Somos del ministerio apostólico Padre Multitudes, pero también pertenecemos a la Casa Apostólica Emmanuel, ¿sí?, en el cual nuestro pastor, nuestra cobertura, nuestro padre de fe es el pastor Jairo y la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz. Quiero saludar y les bendigo en esta mañana, allí que seguramente están escuchando y viendo este programa. Estamos aquí estableciendo, ¿sí?, una casa para Dios. Amén. Así que bueno, mañana miércoles, Dios mediante, voy a estar también compartiendo una nueva palabra, nueva enseñanza. Estamos hablando, ¿sí?, sobre el proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Comenzamos el miércoles anterior, mañana vamos a seguir con la segunda parte, ¿sí?, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí?, de 10 a 11. Así que le animo a que pueda estar allí conectado para poder recibir, ¿sí?, una palabra de enseñanza, también una palabra de dirección, ¿sí?, en el cual Dios está hablando a través de la iglesia, ¿sí? Dios está hablando, amado, a su cuerpo. Entonces tenemos que prestar atención a lo que Dios está hablando. Amén. Así que bueno, Dios mediante, el próximo programa, el martes que viene, vamos a estar nuevamente aquí junto con mi hija. Hoy no ha venido, sí, se ha quedado. Así que la saludo allí donde está en la casa, solamente escuchándonos. Va a estar el martes que viene aquí con nosotros. Amén. Así que bendecimos todo este barrio La Paz, la ciudad de Quilmes, toda la provincia de Buenos Aires. Sí, bendecimos esta ciudad, declaramos sobre esta ciudad que es tierra de Dios, declaramos sobre esta ciudad que el favor de Dios, la misericordia y la oportunidad y la gracia está desplegándose, ¿sí? A pesar de todas las dificultades que podamos ver, Dios se está reconciliando, ¿sí? Así que no deje de pasar esta oportunidad. Si usted tal vez no puede congregar en este tiempo, ¿sí?, pero no deje la oración, no deje la palabra, no deje de adorar y alabar a Dios, no deje de estar conectado, ¿sí?, a través de las redes sociales, a través del mensaje del Evangelio, porque eso es lo que lo va a nutrir, lo va a llevar a cumplir el propósito de Dios para con su vida, ¿sí? Tal vez si usted no tiene dónde congregar, bueno, puede comunicarse con nosotros el 41 67 1330, 11 70 15 16 75, ¿sí? Estamos allí en la calle 891 1325 de aquí del barrio La Paz. Si usted quiere hablar conmigo, tener una cita, una charla o una palabra que necesita recibir, no deje de escribirme o un WhatsApp o un mensaje. Allí vamos a estar respondiendo y vamos a estar recibiendo, ¿sí? Vamos a estar compartiendo una palabra de Dios. Nos estamos viendo el martes que viene. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.